Aparte del cerebro, diría que el tracto intestinal, el sistema digestivo, es uno de los órganos más inteligentes del cuerpo. ¿Por qué? Bueno, el tracto digestivo tiene su propio sistema nervioso, su propio cerebro. De hecho, lo llamamos sistema nervioso entérico, porque el tracto gastrointestinal es capaz de actuar por sí solo sin tener que enviar información neuronal o señales al cerebro o la médula espinal para regular su acción. Por ejemplo, si tenemos delante una comida realmente increíble, algo suficiente para cualquier héroe y la consumimos, y esa comida pasa de la boca al esófago y aterriza en el estómago, la tenemos justo aquí. Lo que se inicia es el reflejo gastrocólico gracias al sistema nervioso entérico. El reflejo gastrocólico involucra tanto al estómago como al colon, porque lo que pasa es que la presencia de comida en el estómago como primera señal le dice al colon: es hora de abrirle paso a la comida que está bajando. Así que el colon, como respuesta, empujará hacia abajo la comida que ahí se encuentre, y lo hace para dejar espacio a la comida que estamos ingiriendo. Esa es la razón por la cual después de comer tienes ganas de ir al baño. No es porque la comida que acabas de ingerir esté a punto de salir, es porque la comida que comiste hace un tiempo ha llegado al final de su viaje, gracias al reflejo gastrocólico. De modo que el control neuronal es un mecanismo que utiliza nuestro tracto gastrointestinal para controlar lo que hacemos cuando hay comida presente. El otro componente en el que nos centraremos aquí abajo es un control hormonal. Ahora, las hormonas, como recordarás, son sustancias liberadas por los tejidos de nuestro cuerpo que luego atraviesan los vasos sanguíneos, como este, para ir a algún órgano objetivo o tejido objetivo y causar un efecto. Así que voy a hablar sobre un par de hormonas que regulan el tracto gastrointestinal cuando hay alimentos presentes. La primera hormona de la que vamos a hablar se llama gastrina. La gastrina es una hormona que se libera cuando notamos que hay comida en el estómago. La gastrina se libera en el estómago para ir al torrente sanguíneo y luego volver al estómago para estimular la secreción de jugos digestivos. Así que recuerda que cuando tenemos comida en el estómago, esto va a causar que la gastrina sea liberada de las células mucosas. La gastrina también causará la secreción de un par de cosas. 1. Las células parietales en el estómago van a liberar ácido estomacal o ácido clorhídrico. Se va a liberar pepsinógeno de las células principales del estómago. Recuerda que esta es la forma inactiva de la pepsina, que debe cortarse para activarse y poder digerir las proteínas. La otra cosa que hace la gastrina es que aumenta la motilidad estomacal. Recuerda que una de las funciones del estómago es batir la comida, no solo liberar ácido y pepsinógeno que van a digerir los alimentos, también descompone físicamente la comida y el resultado es algo que se llama quimo. Lo escribiré aquí. El quimo es lo que el estómago envía al duodeno. Ahora, la liberación de gastrina en el torrente sanguíneo presenta una inhibición cuando la acidez del estómago alcanza un pH de 3. Un pH bajo inhibe la liberación de gastrina, de modo que voy a decir que el rojo es inhibición y el verde es avance o luz verde. Así que recuerda que la siguiente parte de nuestro proceso digestivo implica enviar el quimo al intestino delgado, específicamente a la primera parte del intestino delgado que se llama duodeno. Entonces el quimo se envía al duodeno. Ahora, esto va a propiciar la liberación de otras dos hormonas. La primera hormona de la que hablaré se llama secretina. Una vez que el quimo llega al duodeno, la secretina se libera en el torrente sanguíneo y va a dos lugares. Primero va al páncreas, que podría haber dibujado aquí en el tracto gastrointestinal. Está justo aquí en el duodeno, pero solo lo voy a escribir acá. La secretina va a causar la liberación de una solución rica en bicarbonato en el páncreas. Esta solución rica en bicarbonato involucra las enzimas pancreáticas, pero la parte más importante en la que queremos centrarnos es en el bicarbonato. ¿Y cuál es la razón? Bueno, el estímulo para la liberación de secretina fue el quimo ácido que se envió al duodeno, de modo que requerimos lanzar una base como bicarbonato para neutralizar ese ácido. La secretina va a regresar del torrente sanguíneo hasta el estómago. Esto va a causar una inhibición de motilidad estomacal, de liberación de ácido y de liberación de pepsinógeno, las cosas que vimos suceder con la gastrina. La otra hormona que se va a liberar porque tenemos quimoácido en nuestro duodeno se llama colecistoquinina, y como recordarás, es una hormona relacionada con la vesícula biliar. Y al igual que la secretina, se libera colecistoquinina de la mucosa intestinal.
Puedo dibujarlo viniendo de aquí, a nuestro torrente sanguíneo, y también va a ir a dos lugares. Uno va a ir al páncreas para estimular la liberación de las enzimas pancreáticas. Libera las enzimas pancreáticas, así que escribiré enzimas pancreáticas, y esto ayudará en nuestro proceso digestivo. Una de las enzimas que se libera del páncreas, que explicaré en un minuto, y ayudará a aclarar las cosas, es la lipasa. Recuerda que la lipasa se usa para descomponer los lípidos. Eso es lo que significa lip. Estamos rompiendo los lípidos. La otra cosa que la colecistoquinina va a hacer es pasar por el torrente sanguíneo y llegar a la vesícula biliar. Va a ir a la vesícula biliar y la colecistoquinina va a causar la contracción de la vesícula biliar. ¿Y qué crees que pasa cuando la vesícula se contrae? ¿Cuál es la función principal de la vesícula biliar? Bueno, si recuerdas, la vesícula biliar retiene la bilis, que se produce en el hígado. Así que cuando aprietas la vesícula biliar, vas a bombear bilis fuera de la vesícula biliar, hacia el conducto cístico y hacia abajo, y a través del conducto colédoco hacia el duodeno. Eso ayudará a emulsionar los lípidos. Y por último, la otra cosa que hace la colecistoquinina es que regresa a este punto y disminuye la motilidad estomacal. Queremos frenar la liberación del quimo del estómago porque necesitamos algo de tiempo para procesar lo que ya tenemos aquí. Ahora, ¿es el viejo quimo lo que causa que se libere colecistoquinina y secretina en el torrente sanguíneo o es algo más específico contenido en el quimo? Bueno, déjame preguntarte, ¿por qué crees que se liberó la colecistoquinina? Si tuviéramos que señalar un nutriente específico contenido en el quimo que requiere que la vesícula biliar se contraiga y libere bilis y que el páncreas libere una enzima como la lipasa, ¿de qué tipo de nutriente o macromolécula piensas que estoy hablando? Bueno, si dijiste lípidos, tienes toda la razón. Son los lípidos contenidos en el quimo lo que específicamente hace que se libere colecistoquinina. ¿Y qué pasa con la secretina? Bueno, de nuevo esto depende de ti. Piensa en lo que sucede debido a la secretina. Lo principal aquí es que se libera bicarbonato, que es una base, y hablamos de lo importante que es para neutralizar el quimo ácido. De modo que no es realmente una macromolécula la que hace que se libere secretina, sino que es ácido clorhídrico. Es la acidez del ácido estomacal que ahora se envía al duodeno, lo que causa la necesidad de una solución rica en bicarbonato del páncreas. Es genial. Creo que hasta ahora tenemos una buena idea de cómo las hormonas gastrointestinales nos ayudan, al menos en el tracto intestinal. Ahora sé que di un pequeño grito al páncreas y hablamos por separado sobre cómo se libera insulina cuando tenemos un aumento en los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo, para ayudarnos a almacenar esa glucosa para su uso posterior. Luego ocurre lo contrario cuando hay una disminución o niveles bajos de glucosa y se libera glucagón para aumentar la cantidad de glucosa en nuestra sangre. Estas hormonas juntas funcionan de una manera hermosa para asegurar que la hormona correcta responda al estímulo correcto, así que podemos tener comida que al llegar al estómago sea procesada durante todo el camino, hasta el final, gracias a las hormonas, y como mencionamos anteriormente, también gracias al sistema nervioso entérico.